Bueno, en este video vamos a ver lo que es la ecuación de una recta. Esta está en forma explícita. Me muestra mx más b. ¿Quién es m? Es la pendiente de la recta, que es el número que multiplica a la x. Esa m, ¿qué me indica? Esa m puede ser positiva. Es decir, si el número que multiplica a la x es positivo, las rectas crecen. Si esa m es negativa, las rectas decrecen. Y si m es 0, ¿qué me va a pasar? M por 0, 0, van a ver que solamente va a aparecer un número. Ya vamos a ver un ejemplo. Esas rectas se llaman constantes. Entonces, el número que multiplica la x es pendiente. El número que suma o resta se llama ordenada al origen, que es el corte con el eje Y. Vamos a ver 3 ejemplos, o 4, quizás hagamos un ejemplo más, porque vamos a ver uno donde la recta crezca. Vamos a llamarla la recta P. Otra recta donde decrezca. ¿Sí? Otra recta que miren que es constante. ¿Por qué es constante? No aparece la X, porque la pendiente es 0. Y vamos a ver un ejemplo más de una recta S, que ahora les voy a explicar cuando la grafiquemos de qué se trata. Para graficar una recta se van a seguir 3 pasos. Fíjense que está en forma explícita. Veo mi pendiente es 3. Es decir, que es positiva. Yo ya sé, antes de graficarla, que mi recta va a ser creciente. Va a tener esta forma. ¿Qué más sabemos? ¿Quién es B? Que es el corte con I. Pero vamos a hacer los 3 pasos. Entonces, primero, ¿qué vamos a buscar? Corte con el eje Y. Cuando uno busca corte con eje Y, ¿quién es la que vale 0? Es la X. Entonces, yo ya sé que coincide con B, siempre va a coincidir con el número que suma o resta la X, pero lo vamos a hallar analíticamente para que vean. Y es igual a 3, dijimos que la X vale 0, menos 6. Y es igual a 0 menos 6, la Y me da menos 6. Estoy encontrando un punto. ¿Qué punto es este? 0 menos 6. ¿Qué tengo que recordar siempre cuando busco puntos? Que los puntos se indican entre paréntesis. La primera variable siempre es para la X y la segunda es para la Y. Vamos a buscar otro paso, que es otro punto. ¿Qué buscamos en el paso 2? El corte con eje X. Ahora, ¿quién vale 0? La Y. ¿Sí? Es al revés. Entonces, voy a mi ecuación. ¿Quién vale 0 ahora? La Y. Entonces, 0 es igual a 3x menos 6. Si les cuesta ver la ecuación así, la escribimos al revés, que es exactamente lo mismo. Estamos más acostumbrados a despejar hacia la derecha. Entonces, ¿quién pasa ahora? El 6. ¿Cómo pasa ese 6? Sumando. Paso el 3. ¿Cómo pasó el 3? Dividiendo. Y x es igual a 2. ¿Qué punto obtuve acá? El punto 2, porque es x y va en el primer lugar, y 0. Vamos ubicándolos. Tenemos corte con I, 0, 6. Estamos acá, 3, 6. ¿Sí? 0 menos 6. Tenemos la raíz, corte con X, 2, 0, que es muy importante. Colocar el nombre a los ejes. Este es el eje Y, este es el eje X. Ya tengo 2 puntos, pero para verificar que esté bien graficado, vamos a buscar un tercer punto. Es decir, el tercer paso, busco un punto. Siempre tienen que seguir estos 3 pasos. Corte con Y, corte con X y un punto aparte. Esto puedo variar, podemos buscar primero corte con X, después con Y. Es indistinto el orden, pero sí los 3 pasos. Busco un punto, es decir, hago una tabla de valores,
Le doy un valor a x. ¿Qué valor le doy? Elijo uno cualquiera, cualquier número. Es decir, yo voy a elegir el 1. Pero pueden elegir el que quieran, positivo o negativo. Traten de que no sea muy grande para que los valores no aumenten mucho. Entonces, ¿qué toca hacer acá? Ese valor de la x, que es 1, lo vamos a colocar acá. Entonces, ¿qué voy a tener? 3 por 1 menos 6. 3 por 1, 3, menos 6, menos 3. Recuerden que los puntos es primero x y después la y. Entonces, ¿qué punto estoy encontrando yo? 1 de la x menos 3 de la y. Y lo ubicamos 1 y menos 3. Entonces, los 3 puntos, ¿cómo me tienen que quedar siempre? Alineados. Si no me quedan alineados, es porque en alguno me equivoqué, en cualquiera de los 3 pasos. Entonces, apoyo la regla, en este caso una escuadra, y ¿cómo me tienen que quedar los puntos? Alineados. Entonces, por eso se buscan 3 puntos, para verificar que esté bien. Y fíjense lo que nosotros dijimos al principio, que la recta, porque la pendiente es 3 y por el hecho de ser positivo, era creciente. Y si vemos, la recta es creciente. A ver, otro ejemplo de una ecuación de la recta. Lo primero que tenemos que observar para cuando terminemos, verifiquemos esto, que esta es la pendiente, el número que multiplica a la x. Es negativo. Entonces, ¿qué va a pasar con esa recta? Va a decrecer. Por ahora lo dejamos ahí, solamente para verificar después. Entonces, empezamos. El paso 1, que es el corte con eje Y. Lo hacemos más rápido. Yo ya sé que la x vale 0. Siempre coincide con el número b. Entonces, yo sé que ese punto va a ser 0, 1. Y lo ubicamos. La b, lo que suma o resta, siempre es el corte con y, que es la ordenada al origen. Vamos a un segundo paso. En el segundo paso, ¿qué es lo que vamos a buscar? El corte con eje X, que ¿cómo se llama? Raíz. Y ahí sí no es observando, tengo que hacer una ecuación. Entonces, es cuando la y vale 0. Entonces, provocamos una ecuación. 0 es igual a menos un medio de x más 1. Más fácil ponerlo al revés. Entonces, ¿qué me va a quedar? Paso el 1 restando. Cuidado acá. Paso el 1 medio dividiendo. Y me va a quedar 2. ¿Quién es ese 2? Es la raíz. ¿Qué punto estoy encontrando? 2, 0. Corte con X o raíz. El segundo punto importante de mi recta. Ordenada al origen sobre el eje Y era la B. La raíz la buscamos haciendo una ecuación. Me falta un tercer punto. Cuando vamos al tercer punto, ¿qué tengo que hacer? Una tabla de valores. Buscar un valor de X para encontrar un valor de Y. Elegimos cualquier valor, pero si nosotros vemos acá, yo tengo una fracción. Yo le puedo dar cualquier valor, pero al tener una fracción, puedo encontrar alguno con decimal. Entonces, elegimos, en este caso, como yo tengo un 2, múltiplos de 2. Un 2, un 4. El 2 no lo elijo porque yo ya sé que es la raíz. Entonces, ¿qué podemos elegir? Un 4. ¿Puede ser valores negativos? Sí, pero sería un poquito más complicado. Entonces, ¿qué me va a dar? Menos un medio por 4 más 1. Menos un medio por 4 es menos 2. Más 1 menos 1. ¿Qué punto estoy encontrando entonces acá? 4 menos 1. Y lo ubicamos. 4 de X con menos 1 de Y. Y lo tenemos acá. Fíjense que los 3 puntos me quedaron alineados. Si no me quedan alineados es porque tuve un error. Entonces, como verán, me quedan alineados. ¿Qué verificamos? Lo que dijimos al principio. Esta recta vemos que decrece. ¿Y qué dijimos al principio? Que como la pendiente era negativa, la recta iba a decrecer. Vamos a ver una recta que es muy particular, porque ustedes ven en la ecuación que me falta a mí. La X. ¿Por qué? Porque la X en este caso, ¿por qué no está? Porque está multiplicada con la pendiente. Entonces la pendiente, al no estar la X, ¿qué quiere decir?
que esa pendiente es 0. La y siempre va a valer 3. Entonces se llaman rectas constantes. ¿Hay que hacer los 3 pasos anteriores? No. Directamente yo digo y es igual a 3. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Apoyar en y 3. Y son rectas que son paralelas al eje de las X. Directamente se grafican así. Vamos a ver otro ejemplo para que les quede más claro. Por ejemplo, una recta T. Y es igual a menos 4. ¿Sí? También constante. Fíjense, no tengo X. Entonces, ¿cómo hago? Voy a Y, menos 4. Y la grafico. Perdón, en el anterior no puse el valor. Este era 3. Entonces, ¿cómo grafico esta recta? Así. Apoyo en menos 4. Son mucho más sencillas. No tengo que hacer los 3 pasos que hicimos hasta ahora. Y ahí tengo la recta. No crecen ni decrecen. Son constantes. ¿Por qué son constantes? Porque la X no aparece en su fórmula. ¿Por qué? Porque la pendiente es 0. Como último ejemplo vamos a ver el de esta recta, que como verán tiene un solo término. ¿Por qué tiene un solo término? Porque la b es 0. Mi ecuación es mx más b. Como yo tengo solamente esta parte, b es 0. Vemos siempre la pendiente, el número que multiplica la x es negativo, o sea que mi recta decrece. ¿Qué pasa con esta recta? Vamos a buscar el paso 1, corte con y. Dijimos que coincide con el número que está solo, o sea, 0, el punto 0, 0. Cuando buscamos corte con X, ¿qué me va a pasar en el corte con X? Recuerden que la y vale 0. Entonces, 0 es igual a menos 5x. Menos 5x es igual a 0, que es lo mismo. Cuando yo pase este 5 que está multiplicando, ¿cómo pasa para el otro lado? Dividiendo. 0 dividido menos 5, ¿qué me va a quedar? 0. Entonces, fíjense que estoy encontrando el mismo punto. Y sí, porque si la recta pasa por 0, 0, corta a los dos ejes en el mismo punto. Es decir, 0, 0 está cortando tanto al y como a la x, a las dos. Entonces, cuando yo llego al tercer paso, tengo solamente un punto. Y como vamos a pedir siempre 3, ¿qué es lo que vamos a hacer en la tabla de valores? Vamos a buscar 2 puntos. ¿Por qué? Porque en el primer paso y en el segundo paso encontramos el mismo punto. Es decir, cuando las rectas no suman ni restan ningún valor, son rectas que siempre van a pasar por 0, 0. Entonces, ¿cómo hago para encontrar 2 puntos? En vez de elegir uno, elijo 2. Por ejemplo, vamos a elegir el 1. Entonces, ¿qué me va a quedar? Menos 5 por 1, que ¿cuánto es? Menos 5. ¿Qué punto estoy encontrando acá? El 1 menos 5. Buscamos otro. Por ejemplo, menos 1. Si yo encuentro el 2 en mi gráfico, no lo voy a poder ubicar. Ustedes sí podrían buscar un 2, por ejemplo. Yo buscar un menos 1. Cuidado acá. Menos 5 por menos 1 me da 5. ¿Qué punto encontré acá? Menos 1, 5. Vamos a ubicarlos. 1, me tienen que dar alineados, 1 menos 5. Vamos a ubicarlo en naranja para que lo vean bien. 1 menos 5. 1 menos 5. Lo tenemos acá. Vamos a ubicar el otro con verde. Menos 1, 5. Cuidado. Menos 1, 5. Y lo tengo acá. Entonces, fíjense que los puntos, cuando yo apoye la escuadra, ¿cómo me van a quedar? También alineados. Entonces, repasamos. La recta de entrada dijimos que decrecía, y está bien, decrece. ¿Por qué buscamos 2 puntos? Porque el corte con y el corte con x, al ser 0, 0, solamente pudimos encontrar un punto. Entonces, tuvimos que buscar otros 2 para poder graficarla. Siempre 3 puntos.